La noche apenas había comenzado cuando un viento helado recorrió los pasillos de Hogwarts, arrastrando un murmullo que parecía provenir de algún rincón prohibido. Sin previo aviso, las velas parpadearon en una danza enfermiza, proyectando sombras temblorosas sobre los muros antiguos. Harry Potter sintió ese escalofrío en la nuca incluso antes de darse cuenta de que algo siniestro acechaba en las profundidades de los terrenos del castillo. Pocas veces un silencio tan abrumador se había extendido por los corredores. Era como si, de repente, ninguna voz quisiera atreverse a romper la tensión que se cernía sobre el lugar. Cada susurro ahogado que surgía de las armaduras próximas resultaba un nuevo golpe al corazón, como un presagio lúgubre que nadie podía ignorar. Los profesores, alertados por una oscuridad cada vez más densa, se movían con cautela. Sus rostros delataban preocupación y un terror creciente que trataban de sofocar por el bien de los estudiantes. Sin embargo, los rumores no tardaban en mezclarse con historias jamás confirmadas. Hablaban de apariciones en los pasillos a medianoche, de un viento que parecía susurrar el nombre de Sirius Black, el fugitivo que había logrado adentrarse en Hogwarts bajo un designio macabro. Aún así, había algo peor que los rumores mismos, la presencia casi palpable de una sombra que parecía rondar cada esquina, esperando un descuido para manifestarse con crueldad. En la sala común de Gryffindor, muchos se mantenían en silencio, abrigados en mantas y hundidos en sus pensamientos. Nadie se atrevía a romper el velo de inquietud que se cernía sobre ellos. Harry, sentado en un rincón con la mirada fija en las brasas agonizantes de la chimenea, presentía que esa noche marcaría un antes y un después en su vida. Las cicatrices del pasado, los ecos del reciente encuentro con los dementores en el tren, y esa persistente sensación de fatiga describían una atmósfera de expectación oscura. Notaba que su corazón latía con fuerza, como si sus latidos fueran el único sonido real en la estancia. Un trueno lejano rasgó el cielo justo cuando un escalofrío le sacudió los huesos. No quería aceptar lo que estaba sintiendo, mas la noción ineludible de que algo horrendo aguardaba más allá de las ventanas empañadas lo obligaba a mantenerse alerta. Entonces, un rastro tenue de voces pareció colarse por las paredes, resonando con un tono acerbo. En esas voces silenciosas reconocía un llamado, algo que lo invitaba a salir, a internarse en la noche turbada por fuerzas desconocidas. Aún sin entender el porqué, supo que debía acudir a esa convocatoria sombría. Cruzó la puerta de la sala común con la varita firmemente sujeta y el corazón palpitando a un ritmo incontenible. A cada paso, el aire se volvía más denso y asfixiante, como si un manto invisible recubriera los pasillos. Los cuadros, usualmente parlanchines, guardaban un mutismo reverente, como si no se atrevieran a perturbar algo que se estaba gestando en las profundidades de Hogwarts. Los ojos pintados de aquellas figuras inertes lo observaban con una mezcla de temor y curiosidad, y era imposible no estremecerse al darse cuenta de que tenía la impresión de estar siendo seguido. Las gárgolas que custodiaban ciertos pasadizos parecían adquirir vida bajo la escasa luz, contorsionando sus rostros pétreos en muecas burlonas que prometían espantos inimaginables. Un sonido agudo retumbó en la distancia, obligando a Harry a detenerse en seco. De pronto, escuchó un susurro inconfundible: Harry. Harry, su nombre flotaba en el aire, repetido por una voz que no alcanzaba a reconocer. Respiró hondo, intentando calmar el desasosiego que lo rodeaba como un aura mortífera. Mientras avanzaba, rememoraba las palabras aterradoras que había escuchado a lo largo de las últimas semanas, que Sirius Black había escapado de Azkaban y se creía capaz de cualquier cosa con tal de aproximarse a Harry. Pero había también otro secreto corriendo entre murmullos, algo relacionado con criaturas que se manifestaban cuando las tinieblas se volvían más densas y la esperanza se desvanecía. Comenzó a creer que no solo Sirius Black le acechaba, sino algo mucho más pavoroso y primigenio, un ente nocturno nacido de la desesperación y alimentado por el miedo colectivo. Las escaleras de piedra crujieron bajo sus pies. Sin saber muy bien cómo, se vio de pronto en un pasillo que no recordaba haber recorrido antes, sumido en penumbras que se adherían a la piel como un sudario.
Un aullido sordo se elevó en la distancia, un sonido que erizaba la piel y provocaba que la respiración se congela en la garganta. El eco de ese aullido reverberó entre los muros, consiguiendo que su mente evocara imágenes de Lupin, su profesor, transformándose en hombre lobo. Recordó con horror el temblor de sus patas, la furia ciega en sus ojos y la indefensión que había sentido en aquel encuentro. ¿Se estaba repitiendo aquella escena funesta? ¿O acaso era algo mucho más maligno que una simple criatura? El aullido se volvió más cercano y Harry se apresuró a seguirlo, tal vez por una mezcla de valentía y curiosidad malsana. Giró un recodo y, entonces, lo vio, una enorme sombra, más grande que cualquier cosa humana, retorciéndose al fondo de un largo corredor. La silueta parecía cambiar de forma, agrandándose y encogiéndose con cada parpadeo de la luz mortecina de las antorchas. Sentía la presencia de algo que iba mucho más allá de la carne y los huesos, como si toda la malicia reprimida estuviera convergiendo en un único ente que se alimentaba de la noche y de los miedos de sus víctimas. Un vendaval de aire gélido se arremolinó a su alrededor y en un pestañeo, la sombra desapareció, dejando tras de sí un olor rancio y envolvente que recordaba la descomposición. El silencio que siguió fue todavía más sobrecogedor, tan pesado que se diría que una fuerza antinatural lo imponía. Entonces, sintió un aliento fétido en la nuca. Se giró con el corazón al borde de estallar y apuntó su varita con mano temblorosa. No había nada. Pero la ausencia de cualquier forma tangible solo incrementó su terror. Se quedó paralizado unos instantes, intentando reunir el coraje para continuar. Fue entonces cuando vio, reflejado en el cristal empañado de una ventana rajada, el rostro de alguien que no podía ser otro sino Sirius Black. Estaba pálido, con los ojos desencajados, gruñendo como un animal rabioso. La malicia que irradiaba excedía toda prudencia o cordura posible. Harry se giró rápidamente, pero la imagen se disolvió sin dejar rastro. Sin embargo, las paredes y el vidrio continuaron vibrando, como advirtiéndolo de que esa aparición no era solo un recordatorio, sino un aviso de que la peor parte aún estaba por llegar. Continuó avanzando con pasos cautos y la boca seca, sintiendo como cada resquicio del castillo parecía invitarlo a un desenlace atroz. En uno de los rincones más recónditos, escuchó un chillido desgarrador que se asemejaba al lamento de una criatura condenada a sufrir eternamente. El sonido lo impulsó a moverse con rapidez, la adrenalina disparada, y llegó hasta la entrada de un corredor polvoriento que conducía a un aula abandonada. Con el corazón en un puño, empujó la puerta carcomida por la humedad, y la madera protestó con un chirrido que retumbó como un grito de bienvenida a un lugar maldito. En el interior, la penumbra era casi total, solo rota por la mortecina luz que se filtraba por las ventanas rotas. Polvo y telarañas cubrían viejas bancas y un hedor penetrante prometía historias crueles que nadie querría escuchar. Allí, al fondo, como si emergiera de una pesadilla, se hallaba una figura encorvada. Tras unos instantes, reconoció a Sirius Black. Sus ropas estaban desgarradas y su piel cetrina se tensaba sobre los huesos, dando la impresión de que en cualquier momento se partiría en pedazos. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en Harry con una ferocidad animal, reflejando un rencor tan profundamente arraigado que parecía imposible de contener. Sirius alzó la mirada con una lentitud espeluznante. Desde su garganta escapó una risa desgarrada y áspera que resonó en las paredes, como si el mismo edificio se estremeciera al escucharlo. Sin apartar la vista de Harry, se irguió con una postura antinatural, alzando la varita con dedos que temblaban de furia. Entre ambos se inauguró una tensión insoportable, el aire contuvo la respiración y, por un instante, pareció como si el tiempo se hubiera congelado por completo. De pronto, un retumbo sacudió el aula con violencia. El suelo crujió y las paredes se estremecieron, dejando caer pedazos de yeso. Una figura colosal emergió desde la oscuridad, creciendo detrás de Sirius, más alta que cualquier ser humano, más inconsistente que una mera criatura. Era un ente envuelto en niebla, con contornos inconcretos, pero con un rostro de pesadilla,
ojos vacíos y una boca amplia que simulaba un pozo de tinieblas hambrientas. Se percibía una energía abisal que envolvía a la criatura, succionando la poca luz que quedaba y transformándola en un pozo sin fondo. Harry retrocedió aterrado, consciente sus músculos de que aquel bicho no obedecía a las leyes de la naturaleza, sino a una maldición primigenia que nadie sabía cómo enfrentar. En ese instante, Sirius y la titánica sombra unieron un mismo murmullo tenebroso que retumbó en el aire. Parecía un susurro de miles de voces muertas, retorciéndose con un furor sediento de venganza. Una ráfaga violenta lanzó a Harry contra los pupitres polvorientos, astillando la madera y haciéndolo soltar un grito ahogado de dolor. Se aferró a su varita, pero el pánico lo paralizaba. Veía cómo esa cosa se desprendía de la penumbra, acercándose con desplazamientos quebradizos, como si avanzara y se difuminara a la vez. Sirius lo miraba con satisfacción, mientras aquel monstruo que lo superaba en maldad le rodeaba. La respiración de Harry se volvió dificultosa y el eco de sus jadeos inundaba sus oídos. Las paredes del aula se derretían en un hervidero de oscuridad casi líquida que amenazaba con tragarlo todo, y pudo ver cómo el rostro de Sirius se desfiguraba de placer mórbido. Luego, las figuras danzaron en torno a Harry, sumiéndolo en un torbellino de sombras y alaridos. Trató de pronunciar un conjuro, pero su voz se apagó antes de que las palabras pudieran cobrar vida. Un grito ronco escapó de su garganta al sentir como una mano helada, casi intangible, pasaba rozando su hombro. El mundo se fragmentó en un remolino de terror que lo atosigaba, mientras la bestia se cernía sobre él con una malicia insaciable. En las paredes se proyectaron destellos de escenas atroces, recuerdos oscuros del pasado de Harry, de momentos en los que la muerte había estado cerca, de quienes habían caído sin remedio. Y, en medio de esas visiones, aparecía la figura de un perro negro y un hombre lobo aullando al unísono, como testigos de su tormento. Una chispa de esperanza intentó arraigarse en él, recordándole que la magia blanca y la fe en sus amigos podían salvarlo, pero esa chispa se apagó entre la sofocante negrura que reinaba en la estancia. El ente, que se alimentaba de cada una de sus ansias de salvación, se aproximó hasta posar lo que parecían ser fauces de sombra cerca de su rostro. La humedad de aquel aliento letal caló en sus huesos e hizo temblar cada fibra de su ser, debilitando sus fuerzas. Sirius emitió un siseo casi triunfal, alzando los brazos como un sacerdote profano que celebra un sacrificio inevitable. Un estruendo sacudió las vigas del techo, y un pedazo de madera se vino abajo con furia descontrolada. Harry no veía salida posible, se sentía atrapado en una tumba de ruina y horror. La risa de Sirius se transformó en un gruñido inhumano mientras el ente expandía sus garras en torno a la figura temblorosa de Harry. Apenas conservaba la noción de dónde estaba, apenas sentía su propia existencia. Un crujido atravesó el aire, y un dolor punzante se hizo presente en su costado, arrancándole un jadeo de agonía. Entonces, en un giro cruel, las sombras lo envolvieron como un sudario, arrastrándolo hacia el vacío, dejando atrás un eco de sufrimiento que resonaba en cada centímetro del castillo. Lo último que percibió fue la mirada de Sirius clavada en la penumbra, el brillo enloquecido de alguien dispuesto a todo por completar su venganza. Nada indicaba que hubiera espacio para la compasión ni para el perdón. Las sombras continuaron reptando por las paredes destruidas, llevándose cualquier vestigio de luz y esperanza. Hogwarts quedó envuelto en un silencio sepulcral, como si el latido mismo del castillo se hubiera extinguido en la madrugada. Lejos, en los terrenos, se escuchó un aullido largo y desgarrador, un canto fúnebre que anunciaba el triunfo de las fuerzas más oscuras. Y en ese instante final, todo rastro de vida se diluyó entre el eco de múltiples pasos que se perdían en la nada, sin un atisbo de salvación. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.